Eh, entonces decíamos del carisma y la santidad. Entonces, aclarando esto, que no es porque yo sea santo que yo recibo el carisma, tenemos que tener en cuenta que todos podemos recibir esos carismas. Esos carismas van a hacer que nosotros podamos llegar a la santidad, porque son herramientas para nuestra santidad, tanto nuestra como de la comunidad. Recordemos que para ser santos, para que nuestra vida sea santificada, yo tengo que tener vida de comunidad, si no, no puedo ser santo. ¿Por qué no puedo ser santo? ¿Quién me corrige? ¿Quién me hace ver mis errores? ¿Y dónde yo puedo dar caridad? ¿Dónde yo puedo demostrar mi amor y misericordia? Y santo es aquel que vive la santidad como Dios vivió, como Jesús vivió. Por eso es importante, estas herramientas son herramientas esenciales para nuestra santificación. Es importante que entendamos esto. Estas herramientas hacen que nosotros podamos caminar hacia la santidad. Son herramientas que nos permiten poder profundizar en la oración y poder ayudar a nuestros hermanos a su santificación. Y ellos a su vez ayudarnos a nosotros con los dones y carisma para nuestra santificación. Hablábamos, les voy a dar un par de lecturas, ¿sí? Para que ustedes tengan, así que mientras que voy haciendo seguro van a poner pausa y van a anotar. Primero, cuando hablamos de dones y carismas, una de las lecturas que es importante para que vayan comprendiendo más es 1 Corintios 12, del 1 al 11. Esa es una de las lecturas. La otra, en el Antiguo Testamento, es Joel 3, del 1 al 2. La otra es el Evangelio de Marcos, capítulo 16, del 17 al 18. Ese es los carismas que son para todos, para que comprendamos. Y también está Hechos 2, 39. Muchas veces pensamos que no son necesarios los carismas, pero sí, los carismas son necesarios para la evangelización. Fíjense que Jesús utilizó esos mismos carismas. ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús evangelizaba, hablaba de la buena noticia, primero con las palabras, y antes de las palabras lo hacía con sanación y con expulsión de demonios. Él sanaba a las personas, los liberaba de su dolor y los liberaba de los demonios, de los espíritus. Quiere decir de que los liberaba del mal y anunciaba la buena noticia. O sea que las tres cosas iban a la par. No es que una iba sola con... No, las tres cosas iban a la par. Yo voy utilizando mi don, pero tengo que evangelizar con ese don. Si yo no evangelizo con ese don no me sirve para la función para la que el Señor me regaló, que es para ayudar a mi comunidad. Entonces, tener en cuenta eso, que son necesarios para la evangelización y para el anuncio del reino. Nuestro papel, dice, para el uso de los carismas. ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que orar para recibir los carismas. Pedir. Si no hay oración, no puede haber carisma. Si no hay vida en oración, no voy a recibir los carismas. Y no es porque no me merezca, no. Es porque para que pueda haber ese regalo tiene que haber una conexión con Dios. ¿Y cuál es la única conexión con Dios? La oración. Son 4 pasos importantes que tenemos que tener en cuenta para poder recibir los dones y carisma. Uno de ellos es orar para recibir, que les había dicho. Eso van a encontrar en el capítulo 1 Corintios del 14:1. Orar para recibir. El desprendimiento también es importante. Tener en cuenta, primero, orar. Segundo, el desprendimiento. ¿Por qué el desprendimiento? Yo tengo que tener en cuenta siempre que ese carisma no es para mí, ni para que yo crezca personalmente, mi ego, mi persona, no. Desprendimiento, ¿por qué yo tengo que ser desprendido? Porque ese don no es para mí, sino para mi hermano. Ese don es para que mi hermano crezca, para que mi hermano se santifique, y así se crece en comunidad.
Yo tengo que amar a mi hermano, tengo que donarme a mi hermano. Y Él lo va a hacer conmigo y me va a ayudar. Quitar los obstáculos. Muchas veces es importante lo que tenemos que quitar este obstáculo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Esos obstáculos son, por ejemplo, uno de los más importantes somos nosotros mismos. ¿Por qué nosotros mismos? Primero, porque pienso que no soy digno. Entonces ahí ya me cierro. Y si yo me cierro, el Espíritu Santo no puede obrar. Porque el Espíritu Santo es una persona que es tan caballerosa que no va a entrar ni a actuar ni a accionar en nosotros si no se lo permitimos. Entonces, primero es entender que nadie es digno si nos ponemos a pensar, pero Dios nos hizo digno a través de su cruz y resurrección. Entonces nosotros tenemos que dejar que Dios obre. Ese es uno. Y el otro es que nuestra persona no tiene que crecer más que la de Cristo. Por eso también es nuestro obstáculo. Quitar esos obstáculos. Y el último, que es más importante, es predicar el Evangelio. Estos dones y carismas son importantes y tienen importancia y función solo si utilizamos para evangelizar.